Bueno, soy Maddie Mosley, ese es mi proyecto final, y voy a analizar la comparación y contraste de dos textos persuasivos que hemos leído en nuestra clase. Y bueno, primeramente, esta presentación se enfoca en las semejanzas y diferencias entre dos hojas informativas sobre la votación temprana. Y como dije, esos son dos textos que hemos leído y analizado en esta clase que hablan de este mismo tema, pero como dije, tienen diferencias. Y bueno, el texto uno fue como una tarjeta de votación temprana y el texto 2 fue más como una lista de instrucciones de la votación temprana y el voto excesivo. Entonces, aquí son algunas comparaciones y contrastes de la información de los textos y los dos, como dije, son los mismos en cómo hablan de votación temprana y los dos dan instrucciones de cómo votar y lo que necesitan hacer de tener este proceso de votación simple. Y los dos tienen mucha información de cómo puedo aprender más, pero algo que yo vi diferente de los dos es que, por ejemplo, uno es más corto que otro, entonces el texto más corto tiene menos información y eso es el texto uno. Y otra cosa que vi que es diferente en los dos, hay un error, discúlpame. El texto uno se menciona boleta solo por correo y el texto 2 se menciona voto excesivo también. Entonces, disculpe que hay un error acá en mi presentación. Y también el texto uno tiene ubicaciones de la oficina y más información, como dije. Y la apariencia física es diferente. Como dije, uno es más corto, uno es más largo. Los dos usan colores de negro y blanco. Y los dos tienen esos dos idiomas de español e inglés. Pero lo que puede ver que es diferente y contribuye del texto 2 es el punto que tiene más diagramas y instrucciones detalladas. Y algo diferente también en el primer texto hay un párrafo grande, no es grande, pero hay un párrafo en español y hay otro en inglés. Y el texto 2 tiene los dos de esos, como dije. Y el léxico clave en los dos, claro que con el texto 2 vamos a encontrar más porque hay más escrito para ver y los dos textos emplean vocabulario relacionado con las lecciones, claro que sí, pero los dos tienen un léxico simple como escribir acá y es fácil para entender los dos textos porque no hay palabras difíciles para entender como palabras sintéticas y científicas. Y algo diferente con los dos, el texto 2 es como una lista, entonces hay más comandos afirmativos y el texto 2 también tiene más preposiciones porque hay más información. Como dije, el texto 1 es como un párrafo en inglés y español y no es como una lista, entonces no hay esos comandos afirmativos. Y errores léxicos o regionalismos.
Bueno, con eso vi que los dos no tenían mucha consistencia. Por ejemplo, con este ejemplo de en el día de la elección, los dos dicen en el día de la elección, por el día de elección, el día de elección. No hay una forma um, correcta que está usado por todo el texto. Y algo diferente que vi en el texto 2 es esta manera en cómo usa algunas palabras como bolígrafo. Yo personalmente aprendí la palabra pluma o lapicero, entonces es diferente, depende de dónde vive una persona que habla español. Bueno, lo siento. Bueno, con la gramática clave hay muchas diferencias en los dos, am, pero por ejemplo, los dos hablan en la segunda persona, eso es algo, y para que no leo todos de esos, algo diferente en los dos es que, am, por ejemplo, en el texto 2 se utiliza el presente de subjuntivo más porque es una lista, pues. Y con errores gramaticales, la verdad es que no vi muchos errores gramaticales en el primero texto porque es corto. Um, Podía encontrar más en el texto 2 porque es como una lista escrita por puntos. Entonces, cuando una persona está escribiendo en puntos, a veces no va a prestar atención a cosas gramaticales. Y con composición, los dos usan la segunda persona porque los dos son escritos para informar, informar a las personas y persuadirles a votar. Entonces se usan la misma forma de la segunda persona y tercera persona también. Y no vi una diferencia en los dos porque los dos usan la segunda persona y tercera persona. Lo siento, mi botón no está funcionando. Um, Registros, los dos tienen el registro formal y informal porque está hablando en la segunda persona, pero también son informales porque el segundo se usa dibujos y como dije es como una lista, entonces eso lo hace ser informal. Y valores culturales. Eso fue algo interesante porque todas las personas en los Estados Unidos tienen la derecha de votar y no importa si una persona es una persona hispanohablante o otro de otra cultura. Entonces, eso está hablando a todas las personas en los Estados Unidos, no solamente los hispanos hablantes. Y en conclusión, podía ver más semejanzas en algunos aspectos de los dos textos, por ejemplo, con información, composiciones estilísticas, registros y valores culturales. Podía haber más cosas en común acá, pero donde podía haber más diferencias fue en la apariencia física, errores gramaticales y gramática clave. Y sé que es importante ver esas diferencias porque en el mundo profesional tenemos que saber cómo escribir y formar esas cosas. Por ejemplo, con cosas médicas, a veces personas tienen que llenar formas profesionales y tienen que saber cómo escribir cosas diferentes y cosas como así, diferenciar diferentes maneras de escribir y hablar diferentes culturas. Y bueno, esa es mi presentación.